Normalmente cuando imaginamos a alguien infiltrándose en los sistemas más seguros del mundo, la mente proyecta escenas directamente sacadas de películas de espionaje, ¿no? Claro, de ciencia ficción total. Exacto. O sea, visualizamos a una persona sentada en un cuarto súper oscuro, tecleando así, a la velocidad de la luz frente a 6 pantallas llenas de estos números verdes que caen. Sí, sí, descifrando algoritmos matemáticos imposibles en tiempo real para vulnerar las puertas del Pentágono. Totalmente. Y fíjate que esa imagen es fascinante porque, pues en el fondo, nos reconforta pensar que la amenaza es puramente matemática, es mecánica. Máquinas peleando contra máquinas, digamos. Ajá. Resulta mucho más fácil conciliar el sueño creyendo que el peligro informático se puede detener simplemente asignando más presupuesto, construyendo un muro digital más alto o comprando el software más caro que exista. Seguridad tecnológica. Es que es como haz de cuenta, instalar una bóveda de titanio en el centro de un banco. Ajá. La rodeas con lectores de retina, un laberinto de láseres, pero dejas en la puerta principal a un guardia al que le da pena decirle que no a un hombre de traje que dice que perdió sus llaves. ¡Qué locura, pero sí! O sea, toda esa tecnología multimillonaria se vuelve absolutamente inútil en un par de segundos. Y esa vulnerabilidad en la puerta es la definición perfecta de lo que en el medio conocemos como el eslabón más débil. Y de hecho, ese es el núcleo de la historia que vamos a analizar hoy. Así es, hoy vamos a sumergirnos en la fascinante trayectoria de Kevin Mitnick, el pirata informático más buscado por el FBI en los años 90, quien falleció apenas en julio de 2023 a los 59 años. Una figura súper importante a quien la prensa de la época bautizó como el fantasma de los cables. Y bienvenidos a este análisis a fondo, por cierto, porque la misión que tenemos al realizar todos estos artículos y biografías es responder a una pregunta que de verdad parece desafiar toda lógica. O sea, ¿cómo logró un adolescente de Los Ángeles, sin dinero y sin influencias, poner de rodillas a corporaciones globales y al gobierno de Estados Unidos? Y usando en su mayor parte simplemente el poder de su voz. Exacto. O sea, su herramienta principal no costaba millones, costaba lo mismo que una llamada en una cabina pública. Para entender esa transformación hay que viajar al origen. Porque Mitnick rompe con absolutamente todos los estereotipos de lo que imaginamos que es un cibercriminal. Sí, él no estaba rodeado de manuales de programación cuando era niño. Para nada. Era simplemente un niño de 12 años fascinado por el sistema de autobuses urbanos de Los Ángeles. Él quería memorizar las rutas, viajar por toda la ciudad, pero pues no tenía dinero para pagar los pasajes todos los días. Y a ver, en lugar de saltarse los torniquetes o colarse por la puerta de atrás cuando nadie lo veía, optó por algo completamente diferente, ¿no? Sí, fue brillante en su simplicidad. Caminó directamente hacia un chofer de autobús y le inventó una historia. A los 12 años. A los 12 años. Le dijo, con toda la inocencia del mundo, que estaba haciendo un proyecto escolar sobre el transporte público y que necesitaba saber dónde podía comprar un compostador. Que para los que no sepan, el compostador es esta perforadora metálica especial que usaban los choferes antes para marcar los boletos de transbordo. Exactamente. Y el chofer, pues muy probablemente movido por la ternura del proyecto escolar o simplemente por querer ayudar, le dio la dirección exacta de la tienda. Órale. Mitnick fue, compró su herramienta y luego se fue a los contenedores de basura de las estaciones a rescatar libretas de boletos en blanco que tiraban los choferes al final del turno. Y claro, al memorizar los patrones de las perforaciones, empezó a viajar gratis todo el tiempo que quiso. Así es. Y lo más llamativo de esta etapa es que su propia familia lo veía como un niño, pues, con mucha iniciativa. Hasta algunos trabajadores lo encontraban gracioso, no lo veían como un criminal. Porque, y aquí creo que está la clave, el objetivo real de Mitnick no era ahorrar dinero. No, para nada. Y esa es la pieza fundamental para entender su mente. Él no hizo todo este montaje para ahorrarse unos pesos. Lo hizo por pura curiosidad analítica. Quería ver si podía burlar al sistema. Exacto. Quería comprender cómo funcionaba, identificar las reglas ocultas y descubrir si era capaz de manipularlas. En esa plática con el chofer sentó las bases de lo que hoy llamamos ingeniería social. Ingeniería social, que suena a algo súper académico y complejo, pero en la práctica no usa ni una sola línea de código malicioso. Ninguna.
Utiliza exclusivamente la psicología humana. Opera explotando, digamos, nuestros códigos de comportamiento más primitivos. Según las fuentes que revisamos, él destiló 4 principios básicos sobre nosotros, sobre las personas, y son fascinantes. Sí, mira. Primero, identifico que tenemos un impulso casi automático de querer ayudar a quien lo necesita. Segundo, que nuestro primer movimiento al interactuar es confiar por instinto. Ajá. Tercero, que nos genera una incomodidad social profunda el tener que decir que no. Y cuarto, que somos extremadamente vulnerables a los halagos. Es la táctica de un ilusionista, ¿verdad? Hace que mire su mano derecha mientras la izquierda hace el truco. Totalmente. Un ejemplo espectacular de esto en sus inicios fue con el Departamento de Vehículos Motorizados, el DMV, allá en Estados Unidos. Uy, una institución famosísima por su burocracia extrema. Imagínate, si Mitnick necesitaba un código confidencial de un empleado, pedirlo directamente diciendo, oiga, deme su código, hubiera sido un desastre. Claro, el cerebro del empleado asume que hay un peligro y cierra la puerta. El engaño se cae en un segundo. Por eso su estrategia era tan refinada. Él llamaba por teléfono haciéndose pasar por un colega estresado de otra sucursal. Adoptaba este tono de voz de alguien súper abrumado por el papeleo y preguntaba así como de pasada, disculpe, para el formato que estoy llenando, su código de empleado es el 36472, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! O sea, ¿le daba un número falso a propósito? Exacto. Y al escuchar esto, el empleado sentía esta necesidad compulsiva de corregir el error y demostrar que era diligente. Y respondía sin pensar, no, mi código es el 62883. Manipulación completa en menos de 10 segundos, y el empleado se quedaba sintiendo que había ayudado a un compañero. Y esto, fíjate, nos plantea un dilema enorme. Nos obliga a preguntarnos si la empatía humana es la falla de seguridad más catastrófica del mundo civilizado. Es fuertísimo pensarlo así. Y bueno, al llevar esta manipulación a gran escala, la evolución de Mitnick fue rapidísima. Pasó de boletos de autobús a meterse en las redes más vigiladas del planeta. Sí, a los 17 años ya se había infiltrado en el sistema Cosmos de Pacific Bell, controlando las centrales telefónicas. Luego escaló al Comando de Defensa Aeroespacial, el NORAD. Se metió a ARPANET, que era la red del Pentágono, y vulneró a gigantes como Nokia, Sun Microsystems y Motorola. Y el caso de Motorola es súper ilustrativo de su nivel técnico. No solo entró a sus servidores, logró robarse el código fuente completo del teléfono MicroTAC. Que en ese entonces era la cúspide de la tecnología móvil. Y, a ver, para dimensionarlo, el código fuente no es un manualito de instrucciones. No, es el ADN digital. Son los planos confidenciales que dicen cómo funciona cada microchip y dónde están las debilidades. Tener eso es poder clonar o destruir un producto que costó cientos de millones. Y esto me recuerda a su infiltración en Digital Equipment Corporation, la empresa DEC. Ah, esa táctica fue brillante. No usó programas para adivinar contraseñas a la fuerza. Tuvo la paciencia de intervenir las llamadas de los empleados durante semanas. Sí, se dedicó a estudiar su cultura. Aprendió sus chistes, el lenguaje técnico que usaban. Y cuando ya tenía el perfil perfecto, se hizo pasar por un desarrollador llamado Anton Chernov. Llamó al administrador de sistemas, fingió mucha urgencia porque según no podía subir una actualización y logró que le reiniciaran la contraseña en tiempo real. Increíble. Pero a ver, aquí surge una duda que seguro muchos tienen en mente. Si este cuate tenía acceso a los planos de Motorola, a los servidores del Pentágono, a secretos que valían millones, Ajá. ¿por qué nunca se hizo rico? O sea, alguien con esas llaves se transfiere fondos a una isla y listo, ¿no? Es que esa es la paradoja que volvía locas a las autoridades. Mitnick no robaba por dinero. No le interesaba vaciar tarjetas o pedir rescates. Su motor era la adrenalina intelectual. Quería resolver el rompecabezas. Exacto. Quería entrar a las bóvedas virtuales solo para dejar su marca, para demostrar que era más listo que los ingenieros que hicieron el sistema. Era obsesión por explorar. Pero claro, esa curiosidad no quita el impacto devastador que dejaba, porque las consecuencias eran monumentales. Uy, el daño colateral era inmenso. Cuando una empresa descubría que alguien había entrado, tenían que detener operaciones, contratar auditores, reescribir software, cambiar credenciales.
Millones de dólares en pérdidas, solo en reparaciones. Exacto. Ese caos y la humillación pública fue lo que hizo que el FBI lo pusiera como objetivo prioritario. Y en 1992 se vuelve prófugo. Empieza este juego del gato y el ratón que de verdad supera cualquier película. Se volvió un fantasma usando teléfonos celulares clonados. Y ojo, clonar un teléfono en los 90s no era bajar una app. Implicaba abrir el aparato y manipular los chips físicos para engañar a las torres de telefonía. O sea, el FBI intentaba rastrearlo y la red los mandaba a kilómetros de distancia. Sí, los mandaba a un callejón sin salida. Era invisible. Y además era súper audaz. Llegó a intervenir las radios y teléfonos de los propios agentes del FBI que lo buscaban. Escuchaba sus planas en tiempo real. Sabía a qué hora iban a hacer la redada antes de que salieran de la oficina. No inventes, está esa anécdota famosísima de cuando un equipo táctico del FBI tumba la puerta de un departamento esperando atraparlo durmiendo. Ah, ¿sí? Y entran y el lugar está vacío, pero en la mesa de la cocina hay una caja de donas frescas. Un regalo para burlarse de ellos. Qué nivel de arrogancia, ¿no? Y fíjate, fue precisamente esa arrogancia lo que provocó su caída. Buscó retos más grandes y cometió un error fatal: meterse con el experto equivocado. Tsutomu Shimomura. Exactamente. Un investigador y físico súper respetado. En Navidad del 94, a Mitnick se le hizo divertido hackear sus computadoras personales. Y Shimomura se lo tomó como algo súper personal. Claro, fue una invasión a su espacio. Shimomura no solo lo reportó, se unió al FBI para cazarlo personalmente. Y usaron tecnología de punta, algo llamado simulador de celdas de telefonía. Que suena loquísimo para esa época, a mediados de los 90. ¿Cómo funcionaba eso? Pues haz de cuenta que montaron una antena de telefonía falsa en la parte de atrás de una camioneta. Al manejar por las calles, esta antena forzaba a los teléfonos cercanos, incluyendo el teléfono clonado de Mitnick, a conectarse a la camioneta. En lugar de conectarse a la red normal de la ciudad. Exacto. Y así medían la intensidad de la señal. Iban manejando y jugando, literal, a frío o caliente hasta triangular de dónde venía la señal. Calle por calle hasta llegar a un edificio de departamentos en Raleigh, Carolina del Norte. Y así, en la madrugada del 15 de febrero del 95, el FBI tumba la puerta correcta. Por fin atraparon al fantasma de los cables. Pero ahí empezó un capítulo judicial que, de verdad, expone la ignorancia total de las autoridades sobre la tecnología en ese entonces. Totalmente, porque lo sentenciaron a 5 años, de los cuales pasó 8 meses en confinamiento solitario total. Y la razón de ese aislamiento es absurda. Es de risa si no fuera tan trágico. Los fiscales convencieron al juez de que Mitnick tenía poderes casi sobrenaturales. Testificaron que si lo dejaban usar un teléfono público de la cárcel, podía silbar una melodía en la bocina, conectarse al gobierno e iniciar un ataque con misiles nucleares. Un ataque nuclear silbando. Es que, a ver, para entender esta paranoia hay que hablar del phreaking. Era esta subcultura donde la gente usaba silbatos de plástico para imitar las frecuencias telefónicas y hacer llamadas gratis. Ajá, los famosos silbatos de las cajas de cereales. ¡Ándale! Y bueno, los fiscales, que no entendían nada de encriptación militar, mezclaron eso de los silbatos con la leyenda urbana del hacker invencible. Y concluyeron que un silbido acabaría con el mundo. ¿No? Y el castigo tan brutal hizo que la comunidad tecnológica explotara. Crearon el movimiento mundial Liberen a Kevin. El famoso Free Kevin. Sí, sentían que el gobierno lo usaba de chivo expiatorio para esconder lo frágil que era su propia seguridad. Al final cumplió su condena. Salió en el año 2000, pero con unas condiciones de libertad súper estrictas. Le prohibieron acercarse a cualquier pantalla con internet. Ni siquiera lo dejaban usar cajas registradoras modernas en un trabajo normal, porque las consideraban computadoras. O sea, lo dejaron sin opciones. Pero ahí Mitnick tuvo que decidir, ¿no? O seguía resentido y regresaba al lado oscuro, o usaba su mente para algo bueno. Y eligió transformarse. Pasó de ser el villano, el sombrero negro, a convertirse en el héroe, el sombrero blanco. Fundó su empresa, Mitnick Security Consulting, y terminó como director de hackeo en KnowBe4, que es gigantesca.
Esa es una ironía preciosa. Las mismas empresas que querían verlo en la cárcel de por vida terminaron pagándole millones para que los atacara legalmente y descubriera sus fallas antes que los verdaderos criminales. Lo contrataban para que engañara a sus empleados por teléfono y viera dónde se rompía la cadena. Escribió libros buenísimos, como El arte del engaño y El arte de la invisibilidad. Que hoy son lecturas obligadas. Yo creo que su gran legado no fue crear un súper antivirus, sino enseñarnos que el peligro más grande en una empresa no es la tecnología, es la confianza mal depositada. Totalmente. Él demostró que no importa si gastas millones en firewalls impenetrables, todo eso colapsa en un segundo si alguien es lo bastante astuto para llamar por teléfono y lograr que un empleado le dé la contraseña voluntariamente. Pues llegando a las conclusiones de este análisis, después de revisar toda su trayectoria, nos queda clarísimo algo. La seguridad es un problema humano. Nosotros somos el eslabón más débil, pero también somos la última línea de defensa si estamos informados. Ese es el mensaje central. Y Mitnick es una figura de 3 dimensiones, ¿no? Fue el criminal para el gobierno, el pionero incomprendido para la cultura hacker y el gran maestro de ciberseguridad para el mundo corporativo de hoy. Es una historia fascinante de principio a fin. Y bueno, quiero agradecerte muchísimo por acompañarnos y por desenredar toda esta parte técnica y psicológica tan compleja con tanta claridad. Al contrario, ha sido un privilegio platicar sobre esto y entender qué hay detrás de los teclados. Y un agradecimiento también a todas las fuentes y reportajes que hicieron posible armar este recorrido. Así que, con esto nos despedimos. Esperamos que este tiempo que compartimos les haya dejado varios momentos de «Ah, claro, así funciona» y herramientas útiles sin saturarlos de términos técnicos. Y antes de irnos, me gustaría dejarles una idea provocativa, una preguntita para que la piensen estos días. A ver, Un atacante es explotar nuestra empatía y nuestro deseo natural de confiar y ayudar a los demás. Entonces, ¿cómo podemos construir un mundo digital verdaderamente seguro sin tener que volvernos seres fríos, aislados y permanentemente desconfiados?